Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. El doctor Gonzalo Hernández Licona es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México. Y bueno, te hemos invitado, doctor, esta noche, gracias por estar aquí, con motivo de esta publicación que se ha dado a conocer en estos días, que ha generado, discusión importante acerca de lo que pasa en México a raíz de la medición de la pobreza 2014, y tenemos resultados que nos hablan de un ámbito global en el país. También nos habla de lo que pasa en estado por estado en el país, la pobreza, la pobreza alimentaria, la pobreza extrema, las diferentes clasificaciones y nombres que se le dan precisamente a estos segmentos para medir la pobreza en México. Gracias, Gonzalo, por estar aquí para explicarlo y para hablar de ello. Carmen, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Como siempre. Pues te propongo eso, una primera aproximación con una explicación básica de qué es lo que se informa, qué elementos fundamentales se dan a conocer en México en estos días con el tema de la pobreza. Como cada 2 años, Carmen, y otra vez muchas gracias por la invitación, el INEGI levanta su encuesta a hogares. Los hogares responden cómo les fue en ingreso, cómo están sus hogares, la calidad de la vivienda, van o no a la escuela los niños, todas las características socioeconómicas de los hogares. El INEGI hace pública esa encuesta de ingreso y gasto de los hogares, y el Coneval le aplica el programa de cálculo, que es público, que cualquier persona la puede replicar, y tenemos los datos correspondientes a 2014 que podemos comparar con 2010 y con 2012 y con 2008. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 años, 2012-2014? Pasó lo siguiente, dice el INEGI: el ingreso promedio de los mexicanos cayó 3.5 en promedio, y al mismo tiempo las carencias sociales de la población en promedio disminuyeron. Es decir, ¿qué vemos en una foto, en palabras de familias en esos 2 años, Carmen? Población que gana menos y población al mismo tiempo, y hay que reconocerlo, que tiene más pisos firmes y más electricidad en sus casas y más drenaje y más niños en las escuelas, más niños afiliados al Seguro Popular. Incluso en esta ocasión, en seguridad social también hubo un ligero avance. La pobreza se conforma de todo eso. A las familias nos importa todo eso, que la casa esté sea digna, pero que también haya ingreso. En el global de esos avances y retos, lo que vemos es que nos ganó el efecto del ingreso. Es decir, el ingreso, que cayó 3.5, pesó más que esos avances en coberturas básicas. ¿Pesó más en qué sentido? El efecto fue mayor de la caída del ingreso, negativo. Es decir, las familias se vieron afectadas, desde luego, por el 3.5 de caída del ingreso, y el beneficio que pudieron obtener de los otros elementos producto del gasto público no compensó. Esa es la forma, así es. Así se la compensación no dio. Si el ingreso hubiera mejorado y las carencias hubieran bajado, las coberturas aumentado, tendríamos el mejor de los mundos, digamos, ¿no? Y en México, el énfasis son estos 2 años, Carmen. El Coneval lleva diciéndolo más tiempo, que esto que pasó en estos 2 años es un poco la tónica de México de los últimos 30 años. A ver, descríbeme esa tónica. Es decir, el ingreso de los mexicanos, producto de un muy bajo crecimiento económico del país, ha sido prácticamente el mismo de 1992 a la fecha, es más, un poquito más bajo, y hemos visto avance en carencia social, avance en coberturas básicas, en pisos firmes, en aguas potables. Entonces, hemos tenido 2 elementos que se contraponen, y en general no ha sido posible que los avances en coberturas compensen la reducción del ingreso. Estos 2 años fueron como una foto muy concreta de los últimos, 25 años. Es muy difícil pensar en un país en donde no hay crecimiento económico o es muy pobre, que la pobreza global pueda bajar. Si pensamos en cualquier país, en China,
en la India, en Brasil, en Chile, países que han reducido la pobreza con crecimientos de 10% en China, por supuesto, 8% en la India, 5% de crecimiento en Brasil, que hace mucho que no lo tenemos. Entonces, un elemento muy importante que explica la reducción de la pobreza, a pesar de los avances en coberturas básicas, es el crecimiento económico. Obviamente. ¿Qué diferencia tenemos en algún sector, que es el sector de la gente con menos ingresos? Bueno, ahí hubo, otra vez, gobiernos que efectivamente han focalizado apoyos a población en pobreza extrema. Esta reducción de carencias se ve un poco más acelerada en esa población, y en esta ocasión el ingreso de esa población, en vez de bajar como el resto de la población, subió 2.1 más o menos, en buena parte producto del aumento de transferencias gubernamentales. Lo que llamamos pobreza extrema. La pobreza extrema. O sea, la focalización de recursos públicos a ese segmento de la población, el que mayor dificultad tiene, el que tiene ingresos menores. Ahí se destinó mayor recurso público y por lo tanto hubo una mejoría en el sector pobreza extrema. En coberturas básicas e incluso en ingresos. ¿De qué tamaño la mejoría? Mira, la pobreza cayó en números de 11.5 a 11.4 millones, fueron casi 90,000 personas. En porcentaje... 90,000 personas que dejaron de ser pobres extremas para convertirse en pobres seguramente. 90,000. Sí. Desde luego no se puede hacer esta aritmética de ninguna manera de que hay 2 millones más de pobres y menos pobreza extrema. No significa que los pobres extremos se hicieron pobres. Solo 90,000 de los 2 millones. El resto de la población de los 2 millones vino de población que no era pobre. Y que se hizo pobre. Que se hizo pobre por un tema sobre todo de ingreso, ¿no? 2 millones es alto. Es alto